bendiciones, shalom. Gracias y paz a vosotros, mis amados hermanos. Pues ya nos conocen, somos el Ministerio Profético Razón de Vivir y nos damos un saltico cada vez que el Señor nos inquieta y nos da una palabra que quiere que ministremos. Normalmente estamos predicando, estamos ministrando, aleluya, en la asignación que Dios nos ha puesto, pero hoy Dios me ha entregado una palabra para la edificación del cuerpo de Cristo y sé que Él va a hacerla llegar a todas aquellas personas que quiere ministrar. Y me llama la atención de la manera que lo ha hecho mi Padre, porque verdaderamente hemos sido direccionados específicamente e instruidos por el Espíritu Santo, por sueños, por revelación, por ministración, por palabras depositadas en nuestro espíritu, aleluya. Y entonces eso nos ha edificado de una manera tremenda, nos ha dado nombres específicos y después que nos dio el nombre específico de una persona que fuimos a ver sus enseñanzas, verdaderamente estaban ricas en la palabra, pero tenían una carencia y eso nos produjo tristeza y ahí el Señor nos estaba ministrando. Y después Dios me direccionó a otra persona que tenía el mensaje como a Dios le agradaba. Y curiosamente, en sueños, estoy hablando yo con esa persona y le digo que me veo hablándole, diciéndole que me agradaban sus enseñanzas, que estaban muy de acuerdo a la doctrina bíblica, que estaban muy direccionadas a lo que Dios estaba haciendo en estos tiempos, a la fe y en lo que hemos creído. Y estaba conversando con él en sueños. Es increíble cómo Dios hace las cosas. Y además me presentaba y le decía quién era. Y entonces cuando me despierto, Dios me inquieta a estudiar esta enseñanza como Él la ministró. Así que he sido bastante fiel a lo que este maestro o pastor ministró, porque todo es bíblico, todo está ahí muy bien estructurado, muy bien respaldado por la Biblia y no hemos querido salirnos de ahí porque verdaderamente está ha sido de mucha bendición para nosotros. Así, Señor, te damos gracias, Dios, en este día, mi Rey amado. Aleluya, te pedimos, Dios mío, en esta hora, Señor, que podamos ministrar esta palabra a la luz de tus escrituras como tú, aleluya, Señor, nos las has hecho llegar. No queremos salirnos, Dios mío, ni queremos, aleluya, que edifique, que liberte, aleluya, que no vuelva vacía como tú nos prometiste, sino que haga eso, Señor, para lo que va a ser enviada, Señor, que edifique a tu pueblo en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, te damos gracias. Y en medio de esta enseñanza, Dios depositó 5 palabras específicas. Y Dios me dijo, es como cuando recibimos. Me dijo el Señor, nadie diría que no, ¿verdad? Después Dios me dijo, una experiencia cercana. Así me habló en sueños al Señor y era el Espíritu Santo ministrándonos. Y me dijo, el poder de Dios a través de, convertido en, y entonces vi en ese momento que se me daba una llave. Y el Señor me decía, una señal así, bendito sea el Señor. ¿Y de qué estamos hablando? Oh, poderoso Dios, aleluya, el Señor está aquí. Santo, sentimos tu presencia maravillosa. Aleluya. Entonces, ahora te voy a dirigir al texto de inicio con el que el Señor comenzó a ministrarnos. Hechos 2, del 1 al 4. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Dice que el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Aleluya. Y entonces, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? Quiero decirte que el bautismo es una experiencia que es posterior a la salvación, que es un regalo. Si usted recibió a Cristo como Jesús y Señor y Salvador, ya
usted es salvo, ya usted tiene el Espíritu Santo, pero nos dice 1 Corintios 12:3 que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Aleluya, Él es el quien genera el nuevo nacimiento, aleluya, en el Espíritu Santo. Y hacemos este énfasis porque hay quien dice que si no hablas lenguas no tienes al Espíritu, y por supuesto eso es un error. Porque la persona que recibe a Cristo ya tiene el Espíritu Santo. O sea, ya tiene el Espíritu Santo dentro de él, ya fue sellado, ya tiene el Espíritu Santo dentro de su corazón, guiándole hacia toda verdad. El Espíritu Santo santificándolo. Pero la llenura del Espíritu Santo o el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia posterior. Yo recuerdo, aleluya, que para mí fue maravilloso cuando conocí al Señor. Recuerdo que estaba primero viviendo en fornicación, inclusive cuando llegué al Señor, y me puse a cuentas enseguida. Fue un impacto tan grande del Espíritu Santo en mi vida. Fue algo tan precioso que me había rescatado de la muerte. Y me enamoré, fue un primer amor de esos, de lo que usted suelta todo. Y entonces yo dije, bueno, ¿qué hay que soltar? Aleluya. Y empecé a leer la palabra y me veía que todo me es lícito, pero no todo me convenía. Y entonces dejé la fornicación, dejé el cigarro, dejé de tomar, aleluya. Evadí por todo lo que pude, el decir malas palabras, porque claro, sabe que cuando se tienen hábitos y costumbres, tenemos que ser renovados en el espíritu de nuestra mente y el Señor nos va santificando progresivamente. Pero lo más hermoso fue que en una clase de discipulado, después de que me bauticé en agua, aleluya, un día precioso recibí esa llenura, ese bautismo del Espíritu Santo y la lengua se me enredó y empecé a hablar en nuevas lenguas. Aleluya, y todo se me iluminó. Y de ahí empecé a hacer cosas que nunca pensé que podría hacer. Fue una experiencia maravillosa. Entonces, aleluya, el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia posterior. Y es opcional para aquellos que la quieran recibir por fe, por supuesto. No solamente tienes la persona del Espíritu Santo, sino que ahora eres revestido de poder y del fuego del Espíritu Santo. O sea que eres dimensionado, eres saturado a un mayor poder de gloria. Aleluya. ¿Para qué? Para impactar a otros, para bendecir a otros, para fluir en los dones del Espíritu Santo, para predicar la palabra con denuedo. Aleluya. Para mí fue maravilloso, como los dones que comencé a recibir. Nunca pensé que ese regalo, aleluya, estuviera a disposición de mi vida. Y yo recuerdo que cuando no conocía al Señor, buscaba tener una liberación, una alegría en mi vida. Y empecé a buscar espíritus y a desarrollar espíritus que no estaban conforme a la palabra, porque la hechicería y la brujería Dios la aborrece. Sin embargo, cuando vine al Señor, que recibí estos dones, me di cuenta de que existe la profecía, que existe la palabra de ciencia, que existen los milagros, que existen las sanidades. Fue maravilloso. Entonces, en la salvación ya tienes al Espíritu Santo para sellarte a ti, ya tienes al Espíritu Santo que te ministra a ti como beneficio propio, pero la llenura del Espíritu Santo es una capacitación que Dios te da para poder bendecir a otros. Yo salí a las calles y fui directamente a mi casa, a la casa de mi familia, y le hablé de Cristo. Recuerdo que en aquel tiempo ellos vivían en un albergue porque la casa se les había derrumbado, y entonces yo empecé a hablar por todo el albergue que iba a predicar, puse sillas y llamé a todo el mundo, me volví como loca predicando el evangelio. Y ese día muchas personas tiraron sus amuletos, tiraron, aleluya, los calderos que tenían, tiraron vírgenes, porque yo iba llena del poder revestida de ese poder de Dios para impactar sus vidas. Y verdaderamente sucedió algo, que las personas empezaron a tirar cosas. Empecé por mi familia. Entonces, una ilustración comparativa muy importante que la Biblia nos enseña, que son los dos tipos de agua de que habló Jesús. En primer lugar, nos habla en Juan 4:14, que Jesús lo ilustró de esta forma a la mujer samaritana. Le dijo: mas el que bebiere el agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. O sea que Jesús le estaba hablando a una mujer que tenía
sed por algo que no conocía y que trataba de saciarla con el pecado de la promiscuidad. Pero respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, dice, tú le pedirías y él te daría agua viva, agua viva. Eso es lo que experimentamos constantemente, ríos de agua viva que corren por todo nuestro ser. Y dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. O sea, hablando del pecado que nos sacia. Dice, pero más el que bebiere del agua que yo le daré, dice Jesús, tendrá, aleluya, una fuente en él que salte para vida eterna. O sea, de manera que Jesús hablaba de una fuente, un manantial de agua que sacia a la persona. Y le hablaba acerca de la salvación, la experiencia de la salvación, la experiencia del nuevo nacimiento. O sea, el que recibe a Cristo Jesús recibe la persona del Espíritu Santo y ya se siente saciado. ¿Por qué? Porque ha probado la fuente de vida eterna. O sea que ya no sentimos esa necesidad por el mundo, aleluya, por el pecado, porque ahora Cristo Jesús lo hace completo. Se siente una persona completa en él. Aleluya, ya no tiene más sed por el pecado. Y esta fuente que salta para vida eterna es tipo, o sea, es símbolo del nuevo nacimiento. Es una enseñanza que habla acerca de la experiencia del nuevo nacimiento en que se recibe a Cristo y se recibe a la persona del Espíritu Santo y ahora se siente saciada. Pero también el Señor nos hablaba, Jesús nos habló de otro tipo de agua. O sea, que ya no es una sed para saciarte a ti, sino para saciar a otros. Bendito sea el Señor, aleluya. En Juan 7:37 dice, en el último día de la gran fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, el que recibe a Cristo, cuando el Espíritu Santo viene a sellar a esa persona, automáticamente la persona recibe una fuente que lo sacia, ya está completo, ya está satisfecho, porque ha recibido a Jesús. Pero el bautismo en el Espíritu Santo es tipificado en este pasaje de Juan, capítulo 7, donde Jesús habla acerca de los ríos que fluyen para bendecir a otros. O sea, esa es la experiencia del bautismo en el Espíritu. Cuando ya, aparte de que ya tienes al Espíritu Santo viviendo en ti, desde que fuiste salvo, ahora eres lleno, ahora eres saturado de la gloria, de la unción, del fuego del Espíritu Santo. Y además con la señal inicial de hablar en otras lenguas. Aleluya, y recibes este poder no tanto para ti, sino para fluir en el poder del Espíritu Santo, en la palabra de autoridad, en la profecía, en los dones de sanidades y milagros, poder de autoridad para bendecir a otros, aleluya, con esos ríos que has recibido, con esa experiencia que se llama la llenura o el bautismo en el Espíritu Santo. Y una última ilustración es cuando en Pentecostés el bautismo en el Espíritu Santo que vimos en Hechos 2 sucedió en un aposento alto. Bendito sea el Señor. Y un aposento alto es porque está arriba. Esto tipifica cómo la salvación es la entrada a la gracia. Pero hay un nivel más no para ser salvo, sino para fluir en el poder del Espíritu Santo. O sea, una dimensión más, un regalo extra. Y está disponible para todos aquellos que quieran recibirlo. Por eso hay que subir, amados hermanos, a ese aposento alto. Yo te invito, aleluya, si no has recibido ese bautismo, que te subas a este aposento alto. Aleluya. Muchos hermanos reciben a Cristo. Ya son salvos, reciben al Espíritu Santo, pero se quedan ahí, como a la entrada del tabernáculo de reunión de Moisés en el desierto, que había 3 niveles, los atrios del portal, el portal, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en los atrios era donde se mataban a los corderos, o sea, donde la sangre se derramaba. Esto es tipo de cuando uno inicia en la salvación, en la fe, y solo se puede ser salvo a través de la sangre del Cordero. ¿Y quién es el Cordero? Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y hay que pasar por ese altar y la sangre derramada del Cordero en la cruz del Calvario. Hay que recibir esa experiencia de que la sangre de Cristo nos perdone,
de que la sangre de Cristo nos limpie de nuestros pecados. Y al creer en Cristo Jesús, los sacros representan esa primera entrada a la gracia. Ya somos salvos, ya fuimos lavados, pero luego entramos al lugar santo y ahí comenzamos a servir a Dios. Pero hay un lugar más alto, el lugar santísimo, donde está la mayor exposición, la Shekinah de Dios, la gloria de Dios. De igual manera, ser salvo es el paso inicial, ¿no? Pero Dios te salvó no solo para que seas salvo, sino para que también recibas el regalo. Esto es si lo quieres, si lo crees, si lo anhelas, si pides ese regalo del bautismo del Espíritu Santo. Yo te exhorto hoy a que lo pidas, que lo anheles, o que tú lo quieras, con todo tu corazón lo anheles. Y entonces donde ese regalo, con él eres revestido de la gloria, eres revestido del poder, de la unción, de la autoridad, para poder servir en una dimensión de mayor gracia, de mayor autoridad y de mayor unción. Gloria a Dios. Si recibiste a Cristo, quiero decirte que hay un nivel más alto para ser salvo. Hay dones como un regalo, experiencias disponibles. Hay experiencias disponibles para aquellos que son salvos, pero solamente se reciben si usted primeramente tiene, claro, revelación de ellas y lo cree. Aquí mismo, ahora mismo hay una revelación para ti. Y si lo crees, toda esa manifestación del poder puede ser tuya. Ahora en la actualidad hay muchos maestros que no reciben el bautismo en el Espíritu Santo. Porque aunque tienen este conocimiento teórico de la palabra, no fluye en ellos el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Y se nota. Porque es una palabra muy teórica, enfocada en el conocimiento, pero la palabra no te transmite. La palabra nos dice que los judíos se asombraban de la palabra de Jesús, porque dice que predicaba como lo que tiene autoridad. Se asombraban de su doctrina, porque enseñaba como el que tiene autoridad. Dice, y no como los escribas y los fariseos, que tenían mucho conocimiento, pero no tenían el poder. Y así mismo los apóstoles también se reconocía que habían andado con Jesús porque tenían palabra de poder, de autoridad. Y a pesar de que eran personas del burgo, de tal manera que con Pedro se convirtieron 3,000 almas en Pentecostés. Y ahora, así mismo actualmente, hay muchos maestros, pero no tienen milagros, no tienen señales. Tienen un mensaje intelectual. Pero claro, por ser palabra de Dios te edifica. Pero les falta el poder, la unción del Espíritu. O sea, ese fluir del Espíritu Santo que hace que la gente se quebrante, que levante sus manos, que clamen. Esa es la diferencia de la unción del Espíritu Santo. Y eso solo se obtiene cuando lo recibimos por fe a través del bautismo en el Espíritu Santo. Gloria a Dios. En Hechos 19, Pablo, cuando estaba en Efeso, dice vino a Efeso, y llamando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Entonces dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, dice que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. Bendito sea el Señor. Aleluya. Dice que eran todos como unos 12 hombres, pero no solo esto, la imposición de las manos no solo ocurrió ahí. En Hechos 8:17 también dice que Pedro y Pablo pusieron las manos sobre los creyentes y ellos recibieron el Espíritu Santo. O sea, ¿qué estamos hablando? Que Priscila y Aquila después tomaron a Apolo y le enseñaron la palabra para que ellos supieran de que había algo más. Y el maestro ahora mismo que no cree en la continuidad de los dones, o sea, se ha quedado allí en el kindergarten de la fe, o sea, en la primaria de la fe.
si no cree que sigue vigente todavía el bautismo hoy en el Espíritu Santo, con la señal de hablar en otras lenguas, si no cree en las sanidades y en los milagros, o si ha quedado allí en la primaria de la fe. Y así como Priscila y Aquila tomaron a Apolos, también hay que enseñarle como Apolos que hay algo más, que hay una dimensión mayor. No solamente era bautismo para arrepentimiento, sino también bautismo en el Espíritu Santo. Alabanza al Rey. Y en esa misma dirección, note que eran discípulos, pero no tenían conocimiento acerca del Espíritu Santo. O sea que fueron salvos, se bautizaron, pero ni siquiera habían oído que había Espíritu Santo. Y Pablo le dijo, recibiste el Espíritu Santo cuando creíste. Y ellos ni siquiera habían oído que había Espíritu Santo. No habían tenido esa experiencia del bautismo. ¿Por qué razón? Porque no tenían revelación. O sea que en Números 11:29 salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová. Y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Dice que entonces Jehová descendió en la nube y les habló y tomó del espíritu que estaba en ellos y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, dice que profetizaron y no cesaron. Entonces, curiosamente, se habían quedado en el campamento dos varones, llamados uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Dice que corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de los jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídelo. Pero Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiese su espíritu sobre ellos. O sea, Moisés deseó que todo el pueblo pudiera tener esa experiencia que él tenía. Y en el antiguo pacto solo el espíritu venía sobre jueces, profetas, sobre reyes, sobre sacerdotes, pero no todo el mundo tenía esa bendición. Y Moisés deseó que todo el pueblo fuera lleno del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Pero eso ciertamente también fue profetizado. Esa realidad después se hizo visible porque Joel profetizó. En Joel 2:28 dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños. Y vuestros jóvenes verán visiones. Pero también fue profetizado por Juan el Bautista, el precursor del ministerio de Cristo. En Mateo 3:11 dijo, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, que es más poderoso que yo, él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¡Oh, me gozo! Me emociona estas palabras. O sea que sin duda alguna estaba haciendo alusión a la experiencia vivida en Pentecostés. Así que cuando dice que Jesús antes de su ascensión dijo en Hechos 1, del 1 al 8, dice, y estando juntos, les mandó a los discípulos que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea que dice que comenzaron a hablar lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Y esta experiencia no fue única porque se repitió varias veces en la Biblia. Se repitió esa experiencia en casa de Cornelio, ahí en Hechos 10:44. Dice que mientras Pedro aún hablaba estas palabras, dice que el Espíritu Santo cayó sobre todos aquellos que lo escuchaban. O sea, sobre todos aquellos que escuchaban el mensaje de la circuncisión. Y todos los creyentes que eran de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado sobre los gentiles. Pues los oían que hablaban en otras lenguas y exaltaban a Dios. También en Hechos 19:6 dice que habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban.
O sea que como vemos en la palabra, esto es algo de Dios. Oh, esto es algo de Dios. Y todo lo de Dios es bueno. Hay personas que ya no creen en estas experiencias, pero el libro de Hechos nos revela por todas partes de cómo fue la iglesia, la verdadera iglesia, de cómo el Espíritu Santo se derramó una y otra vez con la señal esta de hablar en nuevas lenguas. El libro de Hechos, aleluya, nos revela lo que es la verdadera iglesia. Así que no podemos dejar de predicar esta verdad, no podemos dejar de predicarla, no podemos dejar de creerla, no podemos ser incrédulos, alabanza, ni dejar que un espíritu de religiosidad nos ciegue y dejar de manifestar el poder de Dios. Oh, santo mi Dios, aleluya. Este es el evangelio, este es el evangelio enseñado en la Biblia. Cristo dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, hallaré fe en la tierra. Así que creemos que la iglesia tiene que ser la iglesia de Hechos, una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia llena del poder de Dios. Bendito sea mi Padre. Entonces, Efesios 5, del 18 al 19 dijo, o sea, no os embriaguéis con vino, con lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Hablar entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestro corazón. Así que esto quiere decir que no podemos inventarnos que el ser lleno del Espíritu Santo, como algunos dicen, con mucha buena voluntad, pero equivocado, que usted se llena porque lee mucha Biblia, porque ora un poquitico más. Pero en el libro de Hechos vemos lo que significó en la práctica ser llenos del Espíritu Santo. Cuando se derramó el Espíritu Santo como la señal visible, la señal tangible, fue que hablaron en otras lenguas, que fueron revestidos del poder de Dios y profetizaron. Bendito sea el Señor. Aleluya, Señor, gracias. Entonces, Pablo habla, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? Habla de una experiencia con el Espíritu Santo, habla del poder de la unción. Inclusive Pablo mismo dijo que quería que todos hablasen en lengua. Inclusive decía que yo hablo aún más en lengua que todos vosotros. Y él quería que todos hablaran en lengua. Primera de Corintios 14, del 18 al 19. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. O sea, para enseñar a otros más que 10,000 palabras en lengua desconocida. Pero Jesús profetizó. Juan el Bautista lo profetizó. Moisés lo profetizó. Joel lo profetizó. La iglesia primitiva en ella lo vivió, lo experimentó. Y los apóstoles en las epístolas lo afirmaron que era algo real, algo vigente, es algo actual. Oh, bendito sea el Señor. O sea, ¿qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Es una experiencia, como les repetía, es una experiencia posterior a ser salvo. No es una experiencia necesaria para ser salvo, pero sí para fluir en el poder de Dios. Así como esa gente de Éfeso, solo cuando tenemos revelación, cuando lo creemos a través de la fe, cuando lo buscamos, cuando lo anhelamos, esto es un regalo posterior a la salvación. El bautismo del Espíritu Santo es un evento profetizado, es un evento revelado por la palabra, evidenciado en los libros, enseñado en las epístolas. O sea que es algo bíblico. Y si no creemos en esto, tenemos un problema con la palabra de Dios. Tenemos un problema en la palabra de Dios, con la palabra, porque el Evangelio nos enseña. Pablo dijo, cuando fui a ustedes, no fui con palabras de vana sabiduría, sino con demostración de poder, de espíritu, de señales, de prodigio, dijo Pablo, para que vuestra fe no fuese fundada en palabras de sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Así que Pablo era un hombre que manifestó el poder de Dios, un hombre que manifestaba la gloria de Dios. Los enfermos eran sanados donde quiera que iba, aleluya, reprendía demonios, pasaba milagros, estaba lleno del Espíritu. Inclusive, no solo Pablo, otros discípulos, por ejemplo, Ananías en Hechos 9:17 dice que entró a la casa de Pablo mismo
y poniendo sobre él las manos, le dijo: aleluya, Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista. Dijo Ananías, y para que seas lleno del Espíritu Santo. Fue Ananías simplemente un discípulo. Dice que al momento los ojos le cayeron como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Vemos a Felipe, un diácono, en Hechos 8 del 4 al 5, que fue a Samaria, predicó, milagros, señales sucedían, echaba fuera demonios. Y lleno del Espíritu Santo, las personas se llenaban del Espíritu Santo, pero luego llega Pedro y Juan y empiezan a imponer las manos sobre los discípulos, reciben el bautismo del Espíritu Santo hablando en otras lenguas. O sea que este es el evangelio real. Pablo dijo que si se predica un evangelio diferente a este, que sean llamados anatema. O sea que las doctrinas que digan que el poder de Dios no sigue vigente, prácticamente es como si fuese una doctrina de demonios, porque, aleluya, que el que diga que niegue que los dones siguen vigentes, ¿quién está interesado en que esto no suceda? Que sea una iglesia que no esté llena del poder de Dios, que no operen las sanidades y los milagros. ¿Quién es el que no quiere que estemos llenos del Espíritu Santo, que hablemos en otras lenguas? Ese idioma espiritual en que dice la Biblia que cuando usted habla en lengua se edifica a sí mismo y el diablo no lo entiende. ¿Quién es el que está interesado en que esto no pase? Entonces tenemos que revisar esto. Entonces, en ningún lugar en la Biblia nos dice que se acabaron los milagros, en ningún lugar nos dice que se acabaron las profecías, en ningún lugar. Hebreos 6:13 nos dice que por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, que vayamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas en la fe en Dios. O sea, nos habla de las doctrinas de bautismo, las doctrinas de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Aleluya. Entonces, las doctrinas básicas que debemos aprender y estar firmes. Estas son doctrinas elementales, no podemos obviar que estas doctrinas, lo dice la Biblia, son doctrinas básicas, doctrinas elementales. Fíjate que uno de los bautismos, la Biblia habla de diferentes bautismos. Uno de ellos es el bautismo en agua, o sea, creer en Cristo y posteriormente bautizarse en las aguas. Un ejemplo de cómo al bautizarse en las aguas, de cómo el hombre viejo queda sepultado y sale el hombre nuevo. El bautismo es la demostración pública de compromiso con Cristo y a la vez es una ilustración de qué ha pasado en el corazón de la persona. Muere al viejo hombre y nace a una nueva criatura. Bendito sea Dios. Entonces está el segundo bautismo, 1 Corintios 12:13. El bautismo en el cuerpo de Cristo. Dice que pues, por un solo bautismo fuimos todos bautizados en un cuerpo, ya sean judíos o griegos, ya sean esclavos o libres. Y dice que a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea, está hablando de cuando venimos a Cristo, no solo el Espíritu Santo viene a vivir en nuestro corazón, sino que el Espíritu Santo nos inserta en el cuerpo de Cristo, donde Jesús es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Este es el segundo bautismo. Ahora, el tercer bautismo es el bautismo del Espíritu Santo y fuego, donde dijo Juan el Bautista en Mateo 3:11: yo a la verdad los bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Oh, gloria al Señor. Alabanza al Rey. O sea, que Cristo nos bautiza con el Espíritu Santo y fuego, como pasó en Pentecostés, lenguas repartidas sobre cada uno de ellos. Oh, bendito sea el Señor. ¿Y por qué se le llama bautismo? Porque Cristo Jesús nos sumerge en la gloria, en la unción, en el poder, en el fuego del Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios. O sea, que es un derramar. Como dice Joel, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Es también una llenura, como dice Hechos 2:4, que fueron todos llenos del Espíritu Santo. También
como dice Hechos 10:44, que somos revestidos de su gloria, porque mientras aún hablaba Pedro, que estaba allí con Cornelio, dice que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. O sea que había habido una impartición allí mismo del poder y de la autoridad. Otro término usado es una investidura de poder. En Lucas 24:49 dice: he aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permanecer en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. O sea que el bautismo en el Espíritu Santo es una impartición de poder y de autoridad para poder caminar en el poder del Espíritu Santo. Lo dijo Marcos 16: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echaré fuera demonios, hablaré nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, dice que no les hará daño. Y sobre los enfermos pondrán las manos y estos sanarán. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! O sea que esto no era para una generación ni para la iglesia primitiva. Es para todos aquellos que creen en Cristo Jesús. Es para todos aquellos que creen. Entonces, pero para esto es necesario haber recibido la llenura o el bautismo en el Espíritu Santo. Y no es para saciarte tú, no es para ti, es para bendecir a otros. Dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. O sea que viene una unción para capacitarte, para sanar a los enfermos, y a la manera de señal para capacitarte en autoridad, en unción y en milagro. Fíjate que sobre Jesús también fue así. En Lucas 4:18 dijo: y el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. O sea que sobre Jesús también estuvo este bautismo del Espíritu. Alabanza al Rey. Así que este bautismo del Espíritu Santo es como una capacitación extra y es posterior a la salvación, donde eres investido de poder y de autoridad para ejercer los dones del Espíritu Santo, para predicar la palabra con mayor denuedo, con poder, con autoridad. No necesaria para ser salvo, pero sí para caminar en el poder de Dios y para poder bendecir a otros. Oh, bendito sea el Señor. Necesitaremos los dones que vienen con ese poder. Discernimiento de espíritu, palabra de ciencia, palabra de profecía, todo eso viene en ese regalo que el Espíritu Santo nos da. Aleluya. ¿Y cuál es la señal de que lo han recibido? En la gran mayoría de los casos que aparecen en la Biblia, la llenura del Espíritu Santo o el bautismo en el Espíritu Santo, siempre aparece la señal de hablar en otras lenguas. En Pentecostés fueron llenos y hablaron en otras lenguas. En la casa de Cornelio también fueron llenos y hablaron en otras lenguas. En Efesios fueron llenos y hablaron en otras lenguas. O sea que la Biblia enfatiza, esto nos dice una vez, 2 veces, 3 veces. Hay un énfasis aquí que esta señal es una señal del bautismo del Espíritu Santo. Solo una vez en la Biblia no se menciona que hablaron en otras lenguas, pero por el hecho de que no se mencione, no dice que no hayan hablado en otras lenguas. O sea que nuestra guía, la Biblia, nos dice que siempre hubo señal de hablar en otras lenguas. Aunque también hay un don del cual nos habla Pablo, que es diversos géneros de lengua e interpretación. Lenguas para profecía, lo dice en 1 Corintios 14. Nos habla de un tipo de lengua que es para profecía. Y allí nos habla del orden y cómo debe hacerse con intérprete. Nos habla del don, independientemente de la señal que viene con el bautismo en el Espíritu Santo. Y hay personas que tienen diferentes géneros de lengua, incluido el de profecía. Así que el bautismo en el Espíritu Santo es para todos, amados. Es para todos aquellos que creen y quieran recibirlo. O Él los dijo que sería para toda carne. Bendito sea el Señor. Así que, Señor, te damos gracias por esta tu palabra. Deseamos que sea una bendición para todo aquel que lo recibe, Señor, y que sus ojos sean abiertos, que anhele, Dios mío, que lo deseen y que haya una investidura de poder. Lo estamos creyendo hoy en el nombre poderoso de Jesús. Gracias y paz a vosotros. Shalom.